Bien. Estas diapositivas ustedes me envían un mensaje en después, los que no tienen acceso al Drive, que yo les pongo en el Drive, así la tienen, ¿sí? Tanto la de Chagas como la de malaria. Y bueno, las otras también de los otros parásitos y de la era pasada. Bien, empezamos. Malaria o paludismo. Otra enfermedad también producida por un protozoario hemotisular, ¿sí? Un protozoario que viaja por la sangre e infecta a diversos tejidos. Como pueden ver acá, les puse un glóbulo rojo lleno de la forma intracelular del parásito, justamente porque su infección ocurre más que nada a nivel de los eritrocitos, ¿sí? A nivel de los glóbulos rojos. Pregunto, si infecta más que nada los glóbulos rojos, ¿qué es lo que podría producir? Anemia. Bien, una anemia. Eso. Bueno, algo más grave que una anemia, pero ya iremos a ver. Pero va por ahí. Listo. Los parásitos ya los clasificamos. Tenemos a los unicelulares, dentro de los unicelulares de los protozoos, los hemotisulares, que son los que infectan la sangre y los tejidos. Y hemos hablado de Chagas y ahora nos toca hablar un poquito de malaria, que es producida por el plasmodio. Malaria es la enfermedad, también conocida como paludismo, y Plasmodium es el protozoario que nos infecta y nos produce la enfermedad. Acá también voy a tener un vector, pero el vector acá es un mosquito que se llama Anófeles, ¿sí? Ese mosquito es el vector del paludismo, de la malaria. ¿Por qué? Porque el mosquito tiene dentro de sus glándulas salivales, si está infectado, claro, tiene dentro de sus glándulas salivales al parásito, que es el plasmodium. Entonces, cuando nos pica, nos inyecta el parásito y nosotros nos infectamos. El parásito se llama Plasmodium, es un protozoario multisular. El ciclo es indirecto porque necesita de más de un hospedero y la enfermedad también es conocida como paludismo. Se da principalmente en viajeros que han estado en zonas endémicas. Desde 2019, la Organización Mundial de la Salud declaró que Argentina es un país libre de malaria. ¿Qué significa eso? ¿Significa que desde 2019 no hay casos de malaria en Argentina? No, sí hubieron casos, pero todos los casos de pacientes que lo cursaron dentro del país son de pacientes que vienen de otros países o de viajeros, de gente que viajó a una zona endémica como África, que es donde está el 80% de los infectados, o Brasil, la zona amazónica, más que nada, la América Central, México, Perú. Esas personas que viajan a esas zonas pueden ser picadas por el mosquito, eh, infectarse, volver al país y bueno, tener la enfermedad dentro de la zona de Argentina. Pero casos que sean producidos acá no se ha visto desde el 2011. Y bueno, lleva un tiempo hasta que la Organización Mundial declare que un país está libre. Entonces, del 2011 llevó hasta el 2019 para que la Organización Mundial de Salud diga, no, ya está, Argentina es un país libre de malaria. Así que hoy no hay casos acá, sino que, no hay casos provenientes de acá, sino que los casos que hay son de pacientes que viajaron a otros lados, a zonas endémicas. Acá les puse el mapita donde pueden ver en azul oscuro, verde oscuro, qué sé yo, las zonas donde es endémico, donde hay mosquito y donde hay muchos casos de malaria o paludismo. La principal zona es África, sí, pero también el sudeste asiático, América Central, Perú, Brasil, sí, principalmente la zona amazónica, así que es una enfermedad
donde estamos ahora, más que nada de los viajeros. ¿Cómo sería el ciclo biológico? Y acá les pido que preste bastante atención porque es un ciclo un tanto complicado, porque tiene una fase hepática y tiene una fase eritrocitaria. Así que vamos con todo. Atención acá porque lo van a entender bien. ¿Qué pasa? Primero viene el vector que era el mosquito anófeles, ¿sí? El vector nos pica a nosotros y nos inyecta los esporozoitos. Bueno, en protozoos hemotisulares van a tener que acostumbrarse porque todos los protozoos tienen sus formas. Tienen una forma de salir de casa, tienen una forma de ir a la calle, tienen una forma de quedarse en la habitación, tienen formas de viajar por la sangre, así que hay que aprenderlas para entender el ciclo. Y bueno, la forma infectante acá serían los esporozoitos, que de igual forma que habíamos visto en Chagas, que la forma infectante de Chagas eran los tripomastigotes metacíclicos, bueno, acá cambia la cosa, acá la forma infectante serían los esporozoitos, entonces el vector, el anófeles, nos pica y nos inyecta los esporozoitos. Los esporozoitos viajan por la sangre, llegan hasta el hígado e infectan las células hepáticas, ¿sí? Tienen un tropismo por las células hepáticas. Entonces las infectan y eh, dentro de las células del hígado, dentro de los hepatocitos, vamos a tener la forma de esquizontes hepáticos. Bueno, infectados los hepatocitos, le vamos a decir esquizontes hepáticos y acá depende. Si estamos hablando de algunas especies específicas, como es el caso del Plasmodium vivax y del Plasmodium ovale, y ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero a lo que voy es que hay especies de Plasmodium, hay especies que producen una forma que se llama hipnozoito. El hipnozoito, que es lo que le puse acá con la letra Z, el hipnozoito es una forma latente. Es una forma que se queda dormida en el hígado y lleva años hasta producir la enfermedad, hasta reactivarse. Puede llevar meses, años, depende. Pero la cuestión es que puede quedar latente dentro del hígado. ¿Todas las especies producen eso? No. Más que nada el Ovax, perdón, más que nada el Vivax y el Ovale. ¿Sí? Vivax y Ovale, de los plasmodios. Pero bueno, puede ser que quede latente y si no queda latente, directamente salen del hígado cuando pasan unos días y pasan a la sangre. Ese ciclo que hacen dentro del hígado le decimos ciclo exoeritrocítico. Exo porque está fuera del eritrocito, es dentro de los hepatocitos. Así que ciclo es más fácil o ciclo exoeritrocítico. Les digo de nuevo. Anófeles, que es el mosquito, nos inyecta los esporozoitos. Los esporozoitos viajan, infectan a la célula y nos producen los esquizontes hepáticos. Y los esquizontes hepáticos pueden tener dos caminos. O pasan a la sangre para infectar a otras células o se quedan dormidos, latentes dentro del hígado, esperando el momento eh, para reactivarse. Y cuando hacen eso, le vamos a decir hipnozoitos. ¿Todas las especies producen hipnozoitos? No. Más que nada el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Las otras especies, lo más común es que después de algunos días, esas células del hígado que están infectadas, que son los esquizontes hepáticos, liberen a la circulación el parásito para que infecte a otras células. Y ahí ya empezaríamos otro ciclo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Entendieron esto? La parte hepática. Sí, Brian. Sí,
Dale. Bueno, cualquier cosa me avisan, yo le digo de vuelta, no tengo drama, ¿no? Bien, listo. A partir del momento que el hígado está infectado, los esquizontes hepáticos pueden pasar a liberar el parásito a la circulación para que infecte los eritrocitos, los glóbulos rojos. Y ese ciclo que hace dentro del glóbulo rojo lo vamos a conocer como ciclo eritrocítico, ¿sí? O eritrocitario. Bien, cuando las células del hígado lo liberan, al parásito lo liberan en forma de merozoito. Los merozoitos, un nombre más para aprenderse, Dios mío. Los merozoitos infectan a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, y dentro de los eritrocitos vamos a tener otro término que es el término de trofozoito. Y por último, cuando ya madure un poquito más, le vamos a decir, de la misma forma que le decíamos al hígado, le decíamos acá, le decimos acá, pero eritrocitario. Entonces, esquizontes eritrocitarios o esquizontes eritrocíticos, ¿sí? Y ese sería el ciclo eritrocítico. Ya después los esquizontes eritrocitarios pueden liberar merozoitos, que son estos de acá, y estos merozoitos pueden infectar a otros glóbulos rojos y hacer todo el ciclo de vuelta. Así que fíjense, tengo un ciclo dentro del hígado y tengo un ciclo dentro del glóbulo rojo. Dentro del hígado tengo los hepatocitos infectados, los esquizontes hepáticos y dentro del glóbulo rojo tengo a los eh, esquizontes eritrocitarios. Pero bueno, ¿cómo se infecta el mosquito? Porque el mosquito tiene que infectarse otra vez para que el ciclo siga, ¿no? Bueno, el mosquito se infecta porque los trofozoitos a veces no solamente producen esquizontes, sino que también producen gametocitos, que son las células sexuales, ¿sí? Hembra y macho. Así que pueden llegar a producir los gametocitos y esos gametocitos eh, van a ser, van a estar en la sangre, van a viajar por la sangre y el mosquito anófeles puede venir, picarle a la persona y infectarse con esa sangre y con esos gametocitos que están dentro de la sangre. Ya después, dentro del mosquito, los gametocitos, macho y hembra, producen el cigoto y demás, o sea, se produce la reproducción sexual, generan los esporozoitos y los esporozoitos viajan, migran a las glándulas salivales del mosquito y el mosquito está listo para infectar otra persona. Va, yo sé que es mucho, pero bueno, vamos de a poco. Les voy a decir el ciclo otra vez, ¿sí? Acompáñenme. Bueno, Anófeles le pica a una persona. Al picarle, le inyecta los esporozoitos. Esa es la forma infectante, ¿eh? Los esporozoitos viajan hacia el hígado porque le gusta el hígado, tiene un tropismo por el hígado, e infectan a las células hepáticas. Como son células hepáticas, nosotros le vamos a decir esquizontes hepáticos. Listo. Si yo estoy hablando de una especie específica, me puede producir hipnozoitos, que son células que van a estar latentes dentro del hígado por meses o por años, ahí, dormidas, hasta que llega un momento que se activan y producen el acceso palúdico, producen la enfermedad. Si yo estoy hablando de una especie que no produce eso, lo más común es que los esquizontes hepáticos liberen los merozoitos a la circulación y los merozoitos van e infectan a los glóbulos rojos. Así que tengo el ciclo hepático y tengo el ciclo eritrocítico que es dentro del glóbulo rojo. Listo, los merozoitos le invadieron a un glóbulo rojo y lo infectaron. ¿Qué pasa entonces? El glóbulo rojo se va a llamar trofozoito
en un primer momento y cuando esté maduro le vamos a decir esquizonte eritrocitario. Ese esquizonte eritrocitario está listo para explotar, ¡puf!, y liberar a la circulación otros merozoitos, que van a infectar a más glóbulos rojos y seguir produciendo la infección. O también me puede producir un gametocito, que son las células sexuales. Esos gametocitos, macho y hembra, ¿sí?, que sería lo equivalente al espermatozoide y al ovocito, esos gametocitos van a ser llevados por el vector, porque el vector le pica a la persona y se infecta con esos gametocitos. Dentro del vector se produce la reproducción sexual, se juntan los dos y producen los esporozoitos, y los esporozoitos migran a las glándulas salivares y listo, el mosquito está eh, preparado para ir a otra persona e infectar. ¿Entendieron algo de acá? Avísenme si algo no les quedó claro, porque yo sé, para mí al menos este es el ciclo más complicado de todo parásito, de todos los parásitos. Para mí, yo cuando lo estudié, me pareció el más complicado. Así que avísenme. ¿Cómo era eso de los bisontes eritrocitarios al gametocito? Claro, es eso, se puede diferenciar en esquizonte eritrocitario y también se puede diferenciar en gametocito. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El esquizonte eritrocitario es el que va a explotar, ¡puf!, y liberar parásitos a la circulación, infectando más glóbulos rojos. Lo mismo que hacía el esquizonte hepático, ¿sí? Explota y libera merozoitos, libera parásitos a la circulación. Y el gametocito es el que viaja por la sangre esperando que un mosquito le pica a la persona y se infecte para dentro del mosquito producir la reproducción sexual. Por eso le decimos que el mosquito anófeles es el único hospedero definitivo, porque es dentro del mosquito que se produce la reproducción sexual. Así que eso. A ver, además me había dicho que todo bien. A ver los otros. Manu, Todo Aldana. bien. Sí, profe, me quedó claro. Dale. Cualquier cosa me avisa. Pero bueno, en pocas palabras, si lo trato, te lo resumo así nomás, el parásito infecta hígado en un primer momento, hace el ciclo hepático y después infecta a los glóbulos rojos. Cuando infecta al hígado y cuando infecta al glóbulo rojo, me produce una célula que se llama esquizonte. El esquizonte es el que se explota, ¿sí? Se explota y libera células del parásito a la circulación. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que el esquizonte eritrocitario, yo tengo una determinada cantidad de eritrocitos dentro de mi sangre. Así que si esos eritrocitos empiezan a explotar, ¿qué me va a producir? Me va a hacer daño. Me va a hacer daño porque voy a tener una anemia, voy a tener aumentada la bilirrubina, no voy a poder transportar oxígeno como debería. Y además de todo eso, añadirle el hecho que, ¿qué es lo que están liberando a la circulación cuando se explotan? ¿Mm? Cuando el esquizonte eritrocitario explota, ¿qué es lo que libera? Más merozoitos para que infecte a otros eritrocitos. Claro, justamente, bueno, El parásito a la sangre. libera más parásitos. Libera más parásitos y yo lo que voy a tener acá es una respuesta inflamatoria. Porque imagínate que vos tenés un bicho, tenés un parásito dentro de la sangre. Tu sistema inmune va a hacer de todo para destruirle.
Entonces vos vas a tener un aumento de las citoquinas proinflamatorias, un aumento de la inflamación generalizada, vas a tener fiebre, ¿sí? Así que, además de toda la parte del problema que me genera por haber perdido los glóbulos rojos que yo necesito, también tengo el hecho de que me va a producir mucha inflamación. Todas las veces que ese eritrocito se explote y libere parásitos a la sangre, el cuerpo va a decir, va, ¿qué es esto? Y me va a producir mucha inflamación y de eso se trata la enfermedad más que nada. Algo interesante acá es que no se sabe, a ver, yo no sé, puede ser que alguien sepa, pero yo no tengo idea. Yo no sé por qué, pero el parásito lo que hace es que cuando infecta a los eritrocitos, cuando produce el esquizonte eritrocitario, esa forma que está ahí esperando el momento para explotar y pase lío, bueno, ese esquizonte eritrocitario, eh, todos los esquizontes eritrocitarios se explotan, se lisan, por así decir, al mismo momento. Es todo como si fuera cronometrado, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Esto me da una clínica que es muy específica de malaria, que es la clínica de la fiebre, porque me va a producir fiebre, como no, si tengo varios parásitos viajando en la sangre, voy a tener un aumento de las citoquinas proinflamatorias que van a viajar hasta el hipotálamo y estimularle con todo el centro de temperatura para que me produzca la fiebre. Y eh, yo lo que voy a tener es que esa fiebre va a ser en días específicos. Entonces, dependiendo de la especie, yo voy a tener fiebre el lunes, porque los esquizontes se explotaron el lunes, y el martes no. Y el miércoles, de nuevo la fiebre. Con todo ahí, ¡pa! Porque se explotan todos de una vez. Y ya, ¿Explotan, sí, explotan decime. cuando viene el mosquito o cuando... No necesariamente cuando venga el mosquito. Explotan de forma sincronizada. O sea, están ahí y en determinado momento se explotan todos de una vez. Y eso es lo que me produce a mí la clínica, ¿sí? Eh, la clínica de malaria es una clínica pesada porque es pesada, porque es todo en un día, ¿sí? Entonces el paciente se pone mal muy rápido, justamente porque se rompen todos de una vez. No es que se rompe uno, después le infecta a otro, se rompe, infecta a otro, se rompe. No, les infecta y cuando explotan, explotan todos. Y ahí me produce la clínica así de una. Así que yo voy a tener ese evento y al evento nosotros le decimos acceso palúdico o paroxismo palúdico. ¿Qué es el acceso palúdico? El acceso palúdico es el día que le canta al parásito decir, hoy vamos a explotar todo. Y explotan. Y ahí me produce el cuadro que cursa con una fiebre intensa, porque imagínense la cantidad de merozoitos y de parásitos viajando por la sangre, estimulando al sistema inmune y a las citoquinas proinflamatorias, escalofríos, hiperhidrosis, que es el aumento de la producción de sudor por el hecho de la temperatura aumentada también. Eh, y eso va a ocurrir sincronizado, o sea, la ruptura va a ser sincronizada y dependiendo de la especie puede ser cada 48 horas o cada 72 horas. Así que yo voy a tener a la fiebre terciana y a la fiebre cuartana, que son fiebres muy características de malaria, ¿sí? ¿Por qué es eso? Son producidas por el acceso palúdico. ¿Pero qué es el acceso palúdico? El acceso palúdico es el día cuando los esquizontes eritrocitarios se rompen de forma sincronizada. Es como que están ahí en la sangre y dicen, aguantale, 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 listo, y se rompen. Y ahí le produce la clínica al paciente. Así que yo voy a tener a la fiebre terciana y a la fiebre cuartana, ¿sí? La terciana, fíjense, tengo en el día 1 y en el día 3 por eso terciana. Entonces, prácticamente tengo, un día tengo fiebre, el otro no.
el otro tengo fiebre y el otro no. Y así. Y la cuartana, el primer día y el cuarto día. Así que tengo el lunes, el martes la paso tranquilo, miércoles tranquilo, y el jueves me vuelve la fiebre de una, muy fuerte. ¿Por qué? Por el acceso palúdico, por la ruptura sincronizada de los esquizontes eritrocitarios, que son los eritrocitos infectados, ¿sí? Con el parásito. Así que esto es muy característico. Tengo un paciente que viajó hace poco a Amazonas o a Perú, a una zona endémica, a África, a Asia, y me dice que volvió a casa, está cursando con esa fiebre que es muy fuerte, que tiene sudor, escalofríos y dura todo el día, pero que se va y vuelve y se va y está en esa. Y una de las cosas que puedo sospechar es que se haya infectado con paludismo, con malaria, ¿sí? Porque es una clínica, la verdad que bastante característica. Y bueno, los hipinozoitos, como les dije, son esa forma latente que se queda ahí en el hígado, dormida, y pueden reactivarse meses o años después, causando un nuevo episodio de acceso palúdico y de malaria. Entonces el paciente se infecta, por ejemplo, que el paciente se infectó en el 2016 y estaba con los hipinozoitos en el hígado, latentes, tranquilos. Pasaron muchos años y ahora empieza con la fiebre de malaria, ¿sí? Esa fiebre que va y que vuelve en días específicos y vos le preguntabas, ¿vos viajaste en los últimos días? Y te dice, no, no he viajado. Acá, ¿cuál sería la pregunta que tendríamos que hacer? Si viajó alguna vez a algún lugar endémico o si ya tuvo la enfermedad Eso. anteriormente. Sí, recibió una transfusión de sangre. Claro, la transfusión también es un método, es una vía de transmisión, aunque no sea tan común, ¿ah? Porque hoy se hacen muchos estudios antes de hacerle la transfusión. Pero lo que dice está muy bien, que es el hecho de preguntarle si ya viajó alguna vez en su vida. Le decís, ¿alguna vez en tu vida te fuiste a Brasil, a Perú, a África? O sea, ¿ya te fuiste a algún lado antes? Le preguntas y te dice, sí, la verdad que hace tantos años me fui de viaje a no sé, a Minas, en Brasil, estuve ahí unos días, y le preguntás, ¿y estos días que tuviste ahí, tuviste algo? O sea, ¿te acordás si te quedaste enfermo, si tuviste algunos días con fiebre? Seguramente te lo va te lo va a decir que sí, no, es verdad, tuve una fiebre fea, que se iba y que volvía, y ya después se fue, y ahora volvió. O sea, es eso. Los hipinozoitos son esas células que se quedan ahí latentes por mucho tiempo hasta reactivarse. Eh, ¿Son todas las especies de Plasmodium que hacen eso? No, no todas las especies producen hipnozoitos. Así que no es común que todas las hagan, pero hay especies que lo pueden producir. Por eso siempre está bueno preguntar si, aunque no haya ido en los últimos días, si alguna vez ya le pasó de irse y enfermarse. Bueno, hablando de las especies, nosotros vamos a tener varias especies de Plasmodium, pero las principales, las que quiero que les quede claro, que sepan muy bien, sería la Vivax, la Malarium y la Falciparum, que son las más importantes. También está la Ovale, la Knowlesi, si no me equivoco, pero bueno, estas son las más importantes, las que quiero que hoy se lleven, estas tres. La Vivax es la que me produce los hipnozoitos. Así que me puede producir recidivas tranquilamente, porque se pueden reactivar en algún momento. Me produce una fiebre terciana, eso significa que cuando infecta a los eritrocitos, esos eritrocitos van a romperse de forma sincronizada
a cada 2 días. Entonces, el lunes produce un acceso palúdico, pasa el martes sin nada y el miércoles otro acceso palúdico. Por eso le decimos fiebre terciana, el primer y el tercer día. Vivax hace eso, el primer y el tercer día, fiebre terciana. Es una fiebre benigna dentro de todo, pero hay que guardar, no es porque, no, pero es benigna, no hay que tratarle, no, hay que tratarle, ¿sí? Lo que pasa es que Falciparum, que es otra especie, produce una fiebre mucho, mucho peor. Y ya veremos por qué. Pero bueno, esta es considerada dentro de todo benigna, pero también hay que tratarle, hay que hacer el diagnóstico, sí, porque hay casos que pueden empeorar y uno no se confía, así que hay que diagnosticar y tratarlo. Vivax infecta más que nada los reticulocitos. ¿Alguien se acuerda qué eran los reticulocitos? Previo al eritrocito, ¿no? Claro, por eso les puse acá un eritrocito con una cara de nene, de recién nacido, porque justamente son las células que están previas al eritrocito mayor, ¿sí? Al eritrocito ya maduro. Son las que recién salen de médula ósea, ¿sí? Así que a estas células son las que más le gusta al Plasmodium vivax infectar. Y el contagio de reticulocitos no es muy grande, no son tantas células, por eso la fiebre no va a ser tan fuerte, porque no son muchas células las que van a romperse. Por eso la fiebre es terciana y benigna. Es benigna porque no rompe tantas células, rompe solamente los reticulocitos, las que recién salieron de la médula, que no son muchas. Y además de eso, les pongo el gametocito del vivax y tiene una forma redondeada para verse al microscopio. Es algo característico también. Pero bueno, vivax. ¿Qué me tengo que saber del vivax? El vivax es el vivo, el que se queda en el hígado por años o por meses hasta producir una recidiva. Así que produce hipnozoitos. Produce la fiebre terciana, día sí, día no, y es benigna porque solamente infecta a las células más jóvenes, a los reticulocitos. Esto sería lo del vivax. Ya después tenemos al malariae. El Plasmodium malariae produce una fiebre cuartana, entonces acá el acceso palúdico, el día de la fiebre y de la hiperhidrosis, va a ser el primer y el cuarto día. Y en los 2 días del medio, el paciente cursa sin síntomas, ¿sí? Por eso decimos que produce la fiebre cuartana. Y también va a ser benigna, porque en este caso el malariae infecta más que nada a los eritrocitos más viejos. Tiene un tropismo por los eritrocitos más viejos, por eso le puse el dibujito acá. Así que como solamente infecta a esas células que ya estaban por destruirse, que ya estaban por lisarse en el vaso y demás, la fiebre es benigna, o sea, no es tan fuerte y tan potente, pero me produce la enfermedad igual, ¿no? Que quede claro. Y estos no tienen hipnozoitos. ¿Sí? Los que tienen hipnozoitos, acuérdense, es el Vivax. Por último, Falciparum. Falciparum es el protozoario con la enfermedad más potente. Es una fiebre maligna. Es maligna porque es maligna. Por varias razones. La primera, porque infecta todo tipo de glóbulo rojo. El protozoario ve un eritrocito y no piensa 2 veces. No elige. No dice, no, voy a fijarme si es más viejo, si es más... No, le infecta a todos por igual. Por eso, cuando produzca el acceso palúdico, va a ser mucho peor, porque muchas células van a estar infectadas y van a explotar de una. Entonces la fiebre es peor, por eso le decimos maligna. Y es día sí y día no, es terciana, el primer y el tercer día. De la misma forma que el Vivax, pero la diferencia acá es que
la clínica del Vivax no va a ser tan potente como la clínica del falciparum. El gametocito es descrito con forma de banana y la otra razón por la cual esta fiebre es más maligna, es más potente que la fiebre del Vivax y del malariae, es porque el falciparum cuando está dentro de los eritrocitos eh, hace con que se produzca un receptor. Dentro de la célula induce un receptor. Ese receptor viaja hasta la membrana del eritrocito y se pega a otros eritrocitos. Así que imagínense el quilombo, ¿no? Eso me va a producir una roseta de eritrocito. ¿Qué es eso? Eso ocurre cuando con ese receptor, esa proteína de adherencia en la membrana, el eritrocito empieza a pegarse a otras células, tanto al endotelio como a otros eritrocitos también, a juntarse y a ocluir vasos sanguíneos. Me va a producir una oclusión vascular, prácticamente como si fueran coágulos, como si fueran trombos, ¿sí? Me van a ocluir varios vasos sanguíneos. Y esto es muy complicado porque si me ocluye los vasos del intestino, voy a tener problemas intestinales. Si me ocluye los vasos del sistema nervioso, voy a tener lo que es conocido como malaria cerebral. Y esa es la peor, porque el sistema nervioso, bueno, es esencial, es muy importante para la vida, así que si llega a afectar el sistema nervioso, las cosas se ponen feas. Entonces el paciente puede ocurrir con diversos síntomas y por eso le decimos que es la más maligna, ¿sí? La del falciparum. Así que eso, quédense con estas tres especies, sepan diferenciarlas, cuál produce hipnozoitos, cuál es la que es maligna, cuál es la que es cuartana, cuál es terciana, para saber cómo separarlo bien a las especies. Pero bueno, eso, el falciparum es la peor justamente porque por su adherencia, por las proteínas que tiene la membrana y por ocluir los vasos sanguíneos. Bien, la enfermedad es bastante razonable si uno la piensa. Me va a producir la fiebre justamente porque cuando se rompen los eritrocitos, los parásitos que están viajando en la sangre me hacen con que aumente las citoquinas proinflamatorias que me producen la fiebre, que cursa con sudoresis, con escalofríos. También voy a tener ictericia, ¿sí? Voy a tener una ictericia prehepática. Creo que se me cortó. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, te escuchamos. De una. Bien, creo que ahora volvió. Listo. Va a producir una ictericia prehepática justamente por la destrucción de los glóbulos rojos, una anemia hemolítica, un aumento de la bilirrubina y el depósito de la bilirrubina en los tejidos, un hepato, esplenomegalia, y en el caso de que sea maligna me puede producir malaria cerebral y me puede producir la muerte, ¿sí? Un fallo multiorgánico, justamente porque los eritrocitos están uniéndose y produciendo una oclusión de los vasos por donde pasa. Eso, añadirle el hecho de la fiebre, de la inflamación generalizada, de la vasodilatación que esa inflamación me puede producir, de la baja de la presión arterial, porque si yo bajo la resistencia periférica voy a tener hipotensión. Añadirle el hecho de que las células que están en juego son las células que me llevan oxígeno, las que más necesito, digamos. Entonces, eh, es crucial el diagnóstico en este caso. Y el tratamiento, por supuesto. El diagnóstico lo puedo sacar
una toma de muestra que es la de la sangre, y puedo hacer métodos directos como gota gruesa y extendido hemático. De la misma forma que vimos en Chagas, acá la gota gruesa es solamente que le pongas en la gota de sangre en un portaobjetos y lo mirás al microscopio. Y el frotis o gota fina o extendido hemático es cuando a esa gota le desparramas, se extiende en una capa más fina para que se pueda ver las células con más detalle. Puedo hacer cualquier una de las dos, tanto la gota gruesa como el frotis, para poder diagnosticar. Y lo que voy a ver son los esquizontes eritrocitarios, que son los eritrocitos infectados, o los gametocitos. Acá les puse algunas imágenes. Fíjense que ahí se pueden ver los esquizonte eritrocitario. El laboratorio también me dice mucho porque va a estar aumentada la bilirrubina indirecta, va a estar disminuida la cantidad de glóbulos rojos, que es una enzima que se aumenta mucho en la inflamación. Y además de eso, crucial, ¿no? De cabeza la clínica y la epidemiología. Así que no se olviden de eso. Y bueno, esto Cuando está, sería eh, lo de... Decime. cuando está en la fase del hipnozoito, que está en el hígado, ¿produce clínica? No, cuando está en la fase del hipnozoito no produce clínica. Se queda latente por meses o años y solamente cuando pase a merozoitos, o sea, cuando libere a la circulación, va a infectar los eritrocitos y recién ahí te produce la clínica, el acceso palúdico. Bien. ¿Tiene ¿Alguna duda así, más? tiene así como el Chagas una fase aguda y fase crónica? Porque primero pasa por la sangre y después va al hígado. Claro. Cuando- Primero cuando ingresa el parásito, busca directamente ir al hígado porque tiene ese tropismo por el hígado. Entonces, primero ingresa al hígado y recién después pasa a la sangre o sea, por supuesto que para llegar al hígado viaja por la sangre, pero a lo que voy es que después que salga del hígado es cuando empieza a infectar las células de la sangre, o sea, los glóbulos rojos. No tenemos una fase crónica, por así decir. Lo que tenemos es, porque imagínate, si vos estás hablando de un vivax, un plasmodium vivax, que es un plasmodium que te produce hipinozoitos. Sí, puedes cursar con los hipinozoitos de forma crónica dentro de tu hígado, pero el día que se activen, te va a producir la enfermedad de forma aguda. Entonces, es eso, o sea, eh, puedes cursar de forma crónica asintomática, pero el día que te dé la enfermedad, el día que se activa de forma aguda. Por eso el diagnóstico más que nada es la gota gruesa, el frotis, porque así lo puedes ver al parásito. Y el mejor método, que es el método. ¿Y en cuánto tiempo se tarda en activarse? ¿Puede tardar años? Sí, Pa- depende. No se tar- sabe bien al cierto, pero puede tardar desde meses hasta años dentro del hígado ahí. Tranquilo. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? Que no haya quedado claro. Un poco mareados, pero seguimos. Sí, no, re contra mareado. Es mucho. Yo sé que es mucho. Encima Malar y Chagas juntos. El momento de la siesta es un pecado. Pero bueno, eh, espero que hayan entendido. Y cualquier cosa, les pongo en el chat mi número.
Así me mandan un mensaje. Si no tienen acceso a las diapositivas para que las tengan, para que las vean después y estudien. Bueno, ahí puse en el chat. Así que cualquier cosa me envían un mensajito. Si tienen alguna duda y demás. Y listo. Eso sería todo. Gracias por participar. Y bueno, nos estamos viendo. Chao, Muchas chao. gracias, Pedro. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, profe. Bueno, Nos vemos, Brenda. Brenda, Hasta luego.